Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios porque nos permite seguir adelante en este estudio de su palabra, este estudio expositivo de la del libro de los Hechos. Durante todo el año hemos estudiado este libro de los Hechos. Desde el capítulo 1, hoy estaremos concluyendo el capítulo 15 y estaremos iniciando el capítulo 16. Les invito a que abran sus Biblias. Hechos capítulo 15. Y vamos a situarnos en dos pasajes de la Escritura. Verso 39 y verso 40. Hechos capítulo 15, verso 39 y verso 40. Lo tenemos ahí en sus lugares. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vamos a leerlo nuevamente. 3. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos, Señor, muchas gracias. Señor, por la bendición que nos das, Padre, de estar en tu casa de oración, Señor, y en este momento dispuestos a escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, que seas tú el que abra nuestro entendimiento y que tu palabra el día de hoy nos enseñe, nos exhorte, nos redarguya, Señor, nos instruya en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy, es un pasaje que nos enseña que Dios utiliza incluso los desacuerdos humanos y las circunstancias adversas para expandir su reino. El pasaje del día de hoy no nos está enseñando que a Dios le agrada la división. El pasaje no enseña eso. El pasaje lo que nos va a enseñar que en medio de los desacuerdos y las actitudes personales, Dios puede usarlo para su gloria y para expandir su reino. Pero ¿cómo los puede usar? Dejándonos guiar a sus siervos para que su gracia sea proclamada. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, un pasaje que no solo habla de desacuerdos entre grandes siervos del Señor. El pasaje de hoy nos va a mostrar, hermanos, ¿se acuerdan de ese dicho que dice uno pone y Dios dispone? Bueno, la predicación del día de hoy tiene que ver con los planes de Dios. En esos planes de Dios es Él, Dios, quien tiene la última palabra. Y vamos a ver cómo al inicio de este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo tenía una intención. Esa intención, ese plan era bueno. Era un buen plan, era buena idea. El apóstol Pablo quería seguir proclamando el evangelio.
Pero vamos a ver qué sucedió. Acompáñenme, por favor. Hechos capítulo 15, verso 36. Los amigos y hermanos que nos visitan, les invito a que puedan en casa leer 2, 3 capítulos atrás de este pasaje para poner en contexto un poco de lo que hoy vamos a hablar. La iglesia está un poco más entendida de lo que hoy vamos a hablar porque lo hemos estado platicando durante el resto del año que hemos estudiado Hechos. Así que verso 36 inicia así. Después de algunos días, hermanos, habían pasado 3 años. Cuando Pablo y Bernabé terminan su primer viaje misionero, al inicio del segundo viaje misionero, que es este, habían pasado ya 3 años. Aunque Lucas, el escritor de Hechos, dice que habían pasado algunos días, en realidad la mayoría de los teólogos coinciden que habían pasado ya casi 3 años. Así que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hermanos, Pablo lo que quería es volver a visitar a aquellos hermanos a los que había visitado en su primer viaje misionero. Yo le pregunto, ¿era malo? No, la idea era buena. Seguramente Pablo trazó un plan y dijo, vamos a ir nuevamente por ese camino que nos llevó en ese primer viaje misionero el Espíritu Santo, y vamos a ir animando a los hermanos. La idea del apóstol Pablo es, además de ir animando a los hermanos que habían creído en Cristo, la idea también era ir compartiendo el evangelio con aquellas personas que no conocían de Cristo. Hermanos, la idea era buena. El plan parecía perfecto. Pero algo no salió como ellos esperaban. Por lo menos como Pablo lo esperaba. Sigue diciendo el pasaje. Verso 2, perdón. Verso 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Recuerden que en el primer viaje misionero, hermanos, en el primer viaje misionero, Pablo se había acompañado de Bernabé, y Bernabé había invitado a su primo, que se llamaba Juan Marcos. Recuerde que este Juan Marcos, del que estamos hablando, de que en el primer viaje misionero los abandonó y se regresó a Jerusalén, esa inmadurez de Marcos lo llevó a que Pablo y Bernabé continuaran solos en ese viaje misionero. Ahora inicia el segundo viaje y Pablo le dice a Bernabé, vamos otra vez a visitar a los hermanos. Y Bernabé le dice, oye, pero quiero llevar a mi primo. Y Pablo dice, oye, espérate, ¿cómo quieres llevar a aquel joven inmaduro que en el primer viaje misionero nos abandonó y se regresó a Jerusalén, dejándonos a la mitad del viaje misionero sin el apoyo que nosotros necesitábamos? Vea lo que dice el pasaje 38. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. 39. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos, a su primo, a quien Pablo no quería llevar, y se embarcó rumbo a Chipre.
Recuerde que Bernabé era de Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Le he llamado a este primer punto de 3 puntos que vamos a compartir el día de hoy: la soberanía de Dios en medio de un conflicto entre hermanos. La soberanía de Dios en medio de un conflicto entre hermanos. El pasaje inicia con un desacuerdo tan grande entre Pablo y Bernabé por causa de un joven inmaduro en medio de 2 gigantes de la fe. ¿Recuerda usted allá en Antioquía qué papel tenía Bernabé en la iglesia de Antioquía? La Biblia dice que tenía el papel o tenía los dones de profeta y de maestro. No se especifica exactamente cuál de los dos, pero era o profeta o era maestro, Bernabé. Hermanos, y Pablo, no hay necesidad de explicar, era un apóstol llamado por nuestro Señor Jesucristo. Así que los dos eran líderes que estaban llenos del Espíritu Santo. Los dos eran varones que servían al Señor. Los dos eran varones que tenían muy clara la visión. ¿Cuál era la visión? Predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Acaso no eran maduros en la fe? ¿Acaso no eran varones entregados al Señor? Sí, hermanos. La respuesta es sí lo eran. Pero aún en medio, hermanos, de la situación que estaba sucediendo, el Señor iba a ser glorificado. ¿Cuántos de los que están aquí está a favor de Pablo? Levante su mano. Levante su mano. Déjeme poner otra vez en contexto. Pablo no quería llevar a ese joven inmaduro que los había abandonado en ese primer viaje misionero. Bernabé quería llevar a su primo, pero también con una idea de darle otra oportunidad. Bernabé tenía un corazón en donde él creía que los que han caído, los que han pecado, los que han fallado, merecen una segunda oportunidad. Las personas que nos visitan el día de hoy tal vez no lo sepan, o tal vez lo saben. El joven del que estamos hablando, el joven inmaduro que había dejado a Pablo a la mitad del primer viaje misionero, es nada más y nada menos que el escritor del Evangelio de Marcos. Hubo alguien que le dio una segunda oportunidad a este joven. Y gracias a la gracia de Dios y el amor de Bernabé, Marcos pudo escribir, para mí, el evangelio más importante, digamos, porque además de que fue el primer evangelio no fue Mateo, fue Marcos. Los demás evangelistas, Mateo, Juan y Lucas, tomaron para sus evangelios de Marcos. Díganme si no es algo, hermanos, misericordioso de parte de Dios. Ahora sí,
Levante su mano quien está a favor de Pablo. Ya fueron menos. Allá arriba. ¿Quién está a favor de Bernabé? Vean cómo cambió la situación. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Cómo a veces una cuestión emocional nos puede hacer cambiar de posición. ¿Se dan cuenta cómo a veces una actitud nos puede hacer o mover nuestro estado de ánimo? Yo voy con Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra que Pablo iba a desarrollar en ese segundo viaje misionero requería de madurez. Y Marcos aún no la tenía. La obra que Pablo iba a desarrollar requería madurez, requería entrega y requería sacrificio. Pero también estoy con Bernabé. Estoy de acuerdo que Pablo no hubiese llevado a Marcos en ese segundo viaje misionero porque no había mostrado la madurez para la tarea a la que se iban a enfrentar en ese segundo viaje misionero. ¿Qué fue lo que enfrentó Pablo en el primer viaje misionero? ¿Se acuerdan? ¿Qué enfrentó Pablo? ¿Qué enfrentó Pablo de sufrimiento? El encarcelamiento. ¿Qué otra cosa? Pedradas, lo apedrearon. Pues casi lo dejan medio muerto. No sé si Marcos, cuando eso sucedió, hermanos, cuando eso sucedió, Marcos ya había desistido. Así que tal vez Marcos, si le tocaba pasar por eso, seguramente jamás volvería a la obra misionera. Necesitaba pasar por un momento de madurez. ¿Y por qué voy también por Bernabé? Porque siempre es bueno una segunda oportunidad. Y me atrevo a decir, hermanos, que siempre es bueno una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta oportunidad. ¿Cuántas oportunidades ha recibido usted del Señor? Y aquí estamos, por su misericordia. Hermanos, este desacuerdo fue para gloria del Señor, porque el Señor requería que ese viaje misionero fuera llevado a cabo con madurez, entrega y sacrificio. A mí me queda claro que en ese momento Marcos no debía estar en ese segundo viaje misionero. Pero el emocionalismo de Bernabé lo llevó a cegarlo por un momento y decir, sí quiero que vaya mi primo. Aunque no tenga la madurez y aunque no esté listo para lo que vamos a enfrentar. Y Pablo dijo, no va. ¿Y qué pasó? No fue. Pablo era el apóstol. Pablo tenía autoridad. Por eso no fue Marcos. Pero Bernabé también hizo lo correcto. Lo tomó. ¿Y a dónde creen que lo llevó? ¿Qué significaba Chipre para Bernabé? Su casa. La mayoría de los escritores coinciden en que Bernabé llevó a Marcos a su casa para iniciar un trabajo discipular y que Marcos pudiera tener la madurez para el evangelio. Si usted quiere,
poner a alguien a madurar, no lo va a mandar al campo misionero. Lo va a traer a casa, lo va a discipular, le va a enseñar lo que Bernabé era. ¿Sabe qué es lo hermoso de este conflicto? ¿Sabe qué es lo hermoso de este problema que sucedió entre Pablo y Bernabé? La humildad del apóstol Pablo de un día escribirle, años después, escribirle a Tito, oye Tito, 20 años después, perdona Timoteo, mándame a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios, hermanos. Miren, me dan ganas de llorar por la humildad del apóstol Pablo de decir en aquel tiempo, Marcos, allá hace determinado tiempo atrás no estabas listo para la obra. Pero gracias a Bernabé, un hombre sabio, entregado al Señor, que tuvo paciencia de ti para que pudieras madurar en la obra del Señor. Y ahora Pablo estaba recibiendo algo que él no había construido. Pablo restauró a Marcos. ¿Quién lo hizo? Hermanos, en la iglesia vamos a encontrar desacuerdos, pero si esos desacuerdos no nos llevan a glorificar a Dios, difícilmente vamos a poder continuar en la obra que el Señor nos ha hablado. En la iglesia debe haber estos Pablos y estos Bernabé, siervos del Señor que van abriendo brecha, pero también hermanos dispuestos a poder cuidar a aquel hermano que está en inmadurez. Tanto es importante los Pablos en palabra de vida, como importantes son los Bernabé. Yo quiero pedirle algo a usted, no levante su mano. ¿Cuántos Marcos hay aquí? ¿Cuántos Marcos que han desistido por un momento de la obra del Señor? O tal vez que desistieron, pero hoy están diciendo, Señor, pues al inicio de mi caminar contigo, pues me eché para atrás, o caí en algún pecado, o caí en alguna situación, o simplemente entendí que el evangelio no era para mí, porque era sufrir y yo no iba a aguantar las pedradas que le pusieron a Pablo. No iba a aguantar estar en la cárcel cuando Pablo estuvo ahí. Pero hoy, si tú eres ese Marcos que dice, Señor, perdóname, hoy quiero dejarme restaurar por ti. Si tú en tu vida cristiana caíste en pecado, quiero decirte que el mayor restaurador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí en nuestro andar cristiano hemos fallado? ¿Cuántos de los que estamos aquí en nuestro caminar hemos caído? O incluso hemos dado media vuelta al trabajo porque Marcos no desistió del Señor. Desistió de servir al Señor en ese camino. Porque vemos cómo continuó trabajando en el camino del Señor. Solo le faltaba madurez.
el Señor es el que nos da una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Y yo quiero invitarte, amigo, hermano, que nos visitas hoy, iglesia, si hoy estamos como Marcos, no te quedes ahí. Recuerda que Marcos se dejó discipular, fue restaurado por el Señor a manos de Bernabé y ahora, años después, fue útil para el Señor. Pero no quedó ahí. El apóstol Pablo a los Corintios habla de Bernabé también. Quiere decir que en algún momento el apóstol Pablo y Bernabé volvieron a trabajar juntos para la gloria del Señor. Insisto, este pasaje nos enseña que aún en medio de las dificultades, el Señor debe ser glorificado. Este pasaje no está enseñando que la división sea algo que a Dios le plazca o que Dios esté buscando. No, aún en medio de nuestras deficiencias, el Señor debe glorificarse, pero eso depende de cada uno de nosotros. Así que Pablo no le salió, él quería que fuera Bernabé con él, pero no fue así, lo acompañó Silas. Al final, la voluntad del Señor se llevó a cabo, pero ya no con Bernabé. Bernabé no desistió del llamado, pero sí desistió de seguir caminando con Pablo y tomó otro camino. Pero más adelante vemos cómo ellos vuelven a trabajar juntos, Pablo con Bernabé y Pablo con Marcos. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Recuerden, el primero, la soberanía de Dios en frente del conflicto entre hermanos. El segundo punto, la sensibilidad ante el Espíritu Santo. Acompáñame, capítulo 16. Este pasaje nos va a enseñar que debemos ser sensibles ante el llamado del Espíritu Santo. Verso 1, capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Estamos hablando de Pablo y Silas. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Eunice. Del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, hablando de Timoteo. Según pasaban por las ciudades, se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Hermanos, este pasaje no está desligado del anterior. Lo que sucedió con Pablo y Bernabé estaba siendo confirmado por el Señor. La iglesia seguía creciendo y lo seguía confirmando diariamente y crecían en número. Quiero hablar un poco acerca de Timoteo. Hermanos, este pasaje nos va a hablar de un joven. ¿Quién tiene, ya salieron todos los de 19? ¿Quién tiene 19, 18? ¿Nadie? Todos se fueron. Ah, y arriba, muy bien, David, es para ti. David Mora, nuestro baterista. Hermanos, este pasaje nos va a enseñar cómo un joven de 19 años
estuvo dispuesto a dejar todo por proclamar el evangelio. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, cuando Timoteo ya era pastor de la iglesia de Éfeso, algunos creen que ya tenía Timoteo 40, 45 años. Pero aquí Timoteo, cuando empezó en la obra del Señor, tenía tan solo apenas unos 19, 20 años. Y aún así dijo, yo quiero seguir en la obra misionera. ¿Se dan cuenta estas dos diferencias? Marcos en la inmadurez, Timoteo en la madurez. ¿Qué era lo que coincidía entre Marcos y Timoteo? ¿Qué coincidía? La edad. La edad. Eran jovencitos. Solo que uno inmaduro y el otro ya con madurez. ¿Cuál era la razón de la madurez de Timoteo? Vean lo que dice. De la cual hablaban elogiosamente los hermanos, verso 2, que estaban en Listra y en Iconio. Perdón, el verso 1. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, 20 años después, en una carta, le dice a Timoteo, esa fe que habitaba en tu madre y en tu abuela Loida, habita también en ti. Hermanos, ¿cuál fue la diferencia? La fe en la que había sido inculcado Timoteo desde muy pequeño. Timoteo era un hombre maduro por la fe en la palabra de Dios que su abuela y su madre los había inculcado, le había inculcado desde pequeño. Vean la importancia, papás. Levanten su mano. ¿Cuántos papás hay? Levanten su mano. Hermanos, bájenla. La importancia, hermanos, de inculcar a nuestros hijos. ¿Cuántos tienen nietos? ¿Cuántos son abuelos? Levanten su mano. Levántela, levántela. Bájenla. Hermanos, la importancia de ustedes como abuelos, inculcar la palabra de Dios en sus nietos. Debemos de pensar, hermanos, seriamente, qué estamos haciendo como padres y como hijos, o qué estamos haciendo como abuelos. El último pasaje es un poco largo, va del verso 6 en adelante. El poder del evangelio. Así le he llamado a este tercer encabezado. El poder del evangelio. Vemos cómo a partir del verso 6, Pablo tiene una visión. Pero antes de esa visión, el apóstol Pablo quería ir hacia un lugar a predicar el evangelio. Pero en dos ocasiones el Espíritu Santo se lo impidió. Vea cómo dice el pasaje. Verso 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, ¿qué les había impedido el Espíritu Santo? Les había impedido hablar de la palabra de Dios. Esto de repente podríamos nosotros decir, a lo mejor fue Satanás. Bueno, el pasaje dice que fue el Espíritu Santo quien les impidió. Y ahorita vamos a ver por qué. Verso 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, no se los permitió por segunda vez.
Entonces, pasando por Misa, descendieron a Troas. El pasaje continúa diciendo que esa misma noche Pablo recibió una visión de un varón macedonio que decía: pasa y ayúdanos. ¿Sabe usted qué hizo Pablo y compañía? Para ese entonces ya iba Lucas, ya iba Timoteo, ya iba Silas y Pablo. 4 en ese viaje misionero. Ahorita vamos a demostrar por qué creemos que Lucas ya estaba en ese momento trabajando con ellos. Pero antes quiero invitarles a que piensen un momento. Pablo se había distanciado de Bernabé, pero la obra continuaba hacia donde el Señor les había encomendado. Por un momento Pablo quiso ir hacia un lugar y el Espíritu Santo no se lo permitió. Quiso ir al otro y el Espíritu Santo tampoco se los permitió. Pero esa misma noche el Espíritu Santo les dijo: yo quiero que vayas a este lugar. ¿Qué hizo Pablo? Fue a ese lugar. Yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que el Espíritu Santo le impidió a Pablo? Usemos un poco la imaginación. Salgámonos un poco del texto, el texto no lo dice, pero pensemos un poco de algunas cosas que pudieron haber sucedido en que Pablo no fuera a ese lugar. Por ejemplo, hagan de cuenta que el día, ¿cuándo fue el bloqueo aquí? El jueves. Hagan de cuenta que yo me voy dirigiendo hacia Cuernavaca porque voy a predicar el evangelio a alguna familia y de repente salgo y está bloqueado. Y le busco por acá y está bloqueado. Y le busco por la norte y está bloqueado. Y le busco por acá y bueno, pues mejor me quedo. No sé si haya sido algo similar. No sé si haya sido una enfermedad. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo le dijo a Pablo: por ahí no es. Pero una visión le dijo a Pablo: sí. ¿Qué fue lo que sucedió para que Pablo entendiera que esa visión no era un sueño cualquiera, sino en realidad venía del Espíritu Santo? Pablo debía tener una comunión muy estrecha con el Señor, porque si no, se iba a levantar y: ay, oye, Lucas, ¿qué crees? Acabo de tener un sueño bien raro. Soñé que me caía de la cama, pero también soñé con un varón macedonio. Yo creo que no debemos ir allá. No sucedió así. Pablo se dio cuenta que la visión venía de Dios y al día siguiente encaminó su camino, encaminó sus pasos hacia Macedonia, lo que es hoy Europa, lo que es Grecia. La primera ciudad de Macedonia era Filipos. Y llegando a Filipos, el apóstol Pablo, dice la escritura, que no encontró una sinagoga porque se requerían 10 varones judíos para formar una sinagoga. No había una sinagoga, así que fue al río, al lugar de la oración. En los lugares en donde no había sinagogas se juntaban en áreas abiertas, no propiamente en la ciudad o en el pueblo. Así que salió afuera y encontró a una mujer en la oración. Lidia, vendedora de púrpura. Las que vendían púrpura, mire, porque la púrpura era una tela que se usaba en la realeza, así que era muy cara. Y Lidia era una mujer que vendía. Ahí se quedaron con Lidia, pero más adelante, en Filipos, ahí mismo en esa ciudad, la palabra de Dios nos enseña que Pablo, camino a ese lugar de oración, se encontraba todos los días a una mujer, a una joven, que empezó a causarles problemas a ellos, y esa mujer estaba endemoniada. Así que Pablo saca ese espíritu maligno de esa mujer
El espíritu maligno lo que hacía era, tenía un poder de adivinación, no un poder de adivinación sobre el futuro, sino un poder de adivinación sobre el pasado o el presente. No voy a hacer esa pregunta. No levanten la mano. No voy a preguntar. Simplemente voy a hablar para adentro. ¿Cuántos han ido a Tepoztlán, a Tlayacapan, a que les lean la mano, el café, el horóscopo, ¿qué más? Los astros, las cartas? Bueno, hermanos, todo eso, hermanos, todo eso le desagrada al Señor. Todo eso no le gusta, hermanos. Hay cristianos, no sé de aquí, pero espero que no. Hay cristianos que no salen de su casa sin ver el horóscopo. Piscis, a ver qué dice de mí Piscis. No salgas de tu casa porque hoy los astros se juntaron y hoy puedes, y ahí tienes al hermano en su casa, no saliendo. Hermanos, eso no es de Dios. Porque debemos de confiar en el Señor y no en lo que los astros nos dicen. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Insisto, no del futuro, porque Satanás no conoce el futuro. Pero si tú andas adulterando o fornicando o llevando a cabo una vida que no le agrada, ¿qué crees? Satanás lo sabe. Y es bien chismoso. Así que si tú vas, el poder, hermanos, existe. Y esta mujer, esta jovencita, tenía ese poder de adivinación. Pedro le quita ese poder, le quita ese demonio. Las personas que estaban al frente de esa muchachita se quejan porque le habían quitado sus ganancias y le meten a la cárcel a Pablo y compañía. Lo que no sabía el enemigo, que buscaba estropear que el evangelio caminara, es que el varón macedonio que se le había aparecido en una visión de noche a Pablo, lo iba a encontrar en la cárcel. ¿Se dan cuenta cómo Dios trabaja? Hay una probabilidad muy grande que el varón macedonio haya sido el carcelero de Filipos, quien ya estaba trabajando Dios en la vida de ese hombre. Quiero concluir el sermón de hoy con las palabras del carcelero de Filipos. Cuando Pablo estaba en la cárcel, tembló ese lugar y los grilletes fueron abiertos, pero Pablo, Silas, Timoteo y Lucas no se fueron de ese lugar, se quedaron ahí. Dice la palabra de Dios que a las 12 de la noche alababan y glorificaban a Dios y los presos lo escuchaban. Esto nos habla, hermano, que en medio de la situación que tú estés viviendo, glorifica a Dios, hermano. La situación que estés pasando, el momento en que tú estés pasando, glorifica a Dios. Las palabras del carcelero de Filipos retumbaron hasta el día de hoy. El carcelero de Filipos le dice al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo nos sacó sus pergaminos y dijo: debes de bautizarte, debes de guardar el sábado, debes de dejar de comer cerdo, debes dejar de comer estos animales, debes de festejar estas fiestas, debes también de cumplir estos 7 sacramentos. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo.
La frase completa dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta frase se ha malentendido de que si tú crees, entonces toda tu familia va a creer en automático. No. Lo que el apóstol Pablo estaba enseñando: arrepiéntete de tu pecado, cree en Cristo y lleva este mensaje con los tuyos. Y creyendo también serán salvos. Yo quiero concluir este tiempo invitándote que pensemos en estas dos cosas, hermanos. Los planes de Dios son perfectos. A veces nuestro andar nos lleva hacia un lado, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ese andar va a ser para gloria de Dios. Y la segunda enseñanza, hermanos, ese varón macedonio le decía a Pablo en esa visión: pasa y ayúdanos. Yo no sé cuántos varones macedonios hay aquí esta tarde, o mujeres macedonias, que le pueden estar diciendo al Señor: Señor, ayúdanos. Señor, pasa y ayúdanos, porque mi hogar te necesita. Señor, pasa y ayúdanos, porque mi hogar se está desquebrajando. Señor, pasa y ayúdanos, porque necesitamos de ti. Quiero invitarte a que inclines tu rostro y le puedas decir al Señor: Señor, en medio de los conflictos, quiero glorificarte. Señor, tal vez soy yo el varón macedonio. Pasa y ayúdame. Pasa a mi hogar. Pasa a mi iglesia. Pasa a mi vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que pases y nos ayudes, Señor. Como iglesia necesitamos tu ayuda. Como padre de familia necesito tu ayuda. Como esposo necesito tu ayuda. Como abuelo necesito tu ayuda. Como abuela necesito tu ayuda. Como esposa, como hijo, como siervo tuyo, pasa y ayúdame. Que en medio de los conflictos que hay, Señor, tu nombre sea glorificado. Y me ayudes, Señor, para caminar en santidad. Y si tú el día de hoy estás de visita en este lugar, te quiero recordar las palabras del carcelero de Filipos en Hechos 16:31. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Estimado amigo, hermano que nos visitas, la palabra de Dios nos enseña que Jesús murió en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío. La palabra de Dios nos anima a arrepentirnos de nuestro pecado, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él nos dará salvación eterna. No porque lo merezcamos, sino porque Él ya pagó por nuestro pecado en la cruz. Solo necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, creo en ti. Me arrepiento de mi pecado y hoy quiero llevar a mi familia esta salvación que tu palabra muestra, en el nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.